Muy buenos días, mi nombre es Ángela Toiber, profesora diferencial, y voy a hacer la clase sobre educación cristiana para niños con necesidades educativas especiales. Voy a tratar de ser lo más clara considerando la diversidad de personas que están haciendo esta capacitación. Hay personas que saben sobre educación, hay personas que no, hay personas que saben mucho sobre discapacidad y necesidades educativas especiales y otras que no. Así que vamos a ir de menos a más. Y los invito a anotar todas las dudas que tengan a lo largo de este video y cuando nos encontremos por Zoom las puedan hacer y resolvamos todas ellas. Los objetivos de esta clase son conocer características principales de los niños con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, comprender la importancia de diversificar las formas de enseñanza en las clases de escuela dominical y lo que más esperamos es que puedan aplicar el diseño universal de aprendizaje en las clases de escuela dominical. Al comienzo del PowerPoint les presento siglas que van a encontrar a través de la literatura y también de lo que yo les voy a ir contando a través de esta clase. Las tres siglas son necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la problemática en la educación cristiana para niños con necesidades educativas especiales? Realmente es la baja participación de estos niños en la escuela dominical. No es que no estén, no existan o no estén participando de las clases de la escuela dominical. Más bien, existe una falta de atención y estrategias específicas para apoyarlos a ellos y darles una enseñanza de calidad en relación a contenidos bíblicos. ¿Qué hacer entonces para comenzar en esto? Primero que todo, si usted quiere aprender, obviamente tiene que estar dispuesto a enseñarle a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Usted debe asumir que a su clase llegarán niños muy diversos, de familias con papá y mamá, de familias que los padres están divorciados, niños con discapacidad o sin discapacidad, quizás algunos que son víctimas de bullying en sus colegios, y una enorme gama de niños que pueden estar allí. Por lo tanto, usted tiene que estar abierto a todas esas posibilidades. A su vez, tiene que considerar a los padres en cada parte de este proceso, sobre todo si tiene niños con discapacidad intelectual o del trastorno del espectro autista. Debe nutrirse de lo que los padres le puedan decir y todos los insumos que ellos le puedan proveer a través de los consejos y experiencias que ellos tienen, sabiendo también cómo ellos llevan a cabo la educación de sus hijos. Cuando nos comunicamos con los padres de niños con necesidades educativas especiales, tenemos que ser realmente empáticos y compasivos. Muchas veces nos adelantamos a juzgar, nos adelantamos a opinar sobre estos chicos y cómo incluso son los padres, muy aprensivos, muy relajados, y la verdad, eso a nosotros no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde como maestros y como hermanos es saber de estos niños para poder también entender cómo ayudarlos. También de paso sabremos cómo ayudar a estos padres. Muchas veces ellos se ven enfrentados a grandes niveles de estrés, otras veces de frustración, y lamentablemente ellos han vivido en ocasiones discriminación, incluso dentro de nuestras iglesias. Por lo tanto, no se sorprenda si se encuentra con un padre que actúe un poco en la defensiva y que no se vea muy colaborador. Puede que usted piense que yo le quiero ayudar y él no demuestra que quiera mi ayuda. Pero piense en el trasfondo, piense en que hay quizás dolores ocultos y nosotros en ese caso no tenemos que juzgar, sino ser comprensivos. Por otro lado, nos vamos a encontrar con padres muy colaboradores que saben perfectamente cómo son sus hijos, cómo aprenden mejor y nos van a dar muchos insumos, informaciones que nos van a facilitar el trabajo con ellos. Así que de una u otra manera es importante comunicarnos con los padres porque ellos nos van a ayudar y nosotros los podemos ayudar a ellos, escuchándolos muchas veces y sabiendo también cuáles son las necesidades en casa. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Estas necesidades son aquellas que no pueden ser resueltas a través de los medios y recursos habituales que utiliza el maestro para responder a las necesidades individuales de sus alumnos.
En estos casos, se requiere, para ser atendidas, de dar estrategias y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinarios a las que requiere comúnmente la mayoría de los niños. Por lo tanto, con ello debo cuestionarme cómo enseño, cuándo enseño y qué enseño. Eso lo vamos a ir viendo a través de esta clase. Estos niños se enfrentan a barreras en su entorno que dificultan su aprendizaje, ya que el entorno muchas veces puede ser incompatible con sus formas de aprendizaje y sus características personales. Se ven entonces impedidos de adquirir o desarrollar todos los conocimientos y aprendizajes que los demás niños están aprendiendo de manera espontánea o de manera súper rápida. Debemos considerar que cada persona tiene un proceso y un estilo de aprendizaje que puede ser beneficiado o limitado por diversos factores internos o externos. Para poder dimensionar el efecto que pueden producir estas barreras, quiero dar un ejemplo, que lo repito cada vez que puedo porque creo que ayuda a entender bastante sobre esta realidad. Pensemos, hace muchos años atrás, pensemos en unos 20 años, ¿dónde encontrábamos a los niños con síndrome de Down? ¿Qué actividades podían realizar en esa época o qué actividades le permitían, mejor dicho, realizar en esos tiempos? Pensemos. Ahora, piensen en la actualidad y dónde podemos ver a los niños y jóvenes, incluso adultos con síndrome de Down. ¿Qué les permiten hacer actualmente? ¿Qué hacen ellos? Creo que todos se imaginaron y se dieron cuenta de la diferencia entre los años anteriores y nuestra actualidad. Hoy en día podemos ver a los niños con síndrome de Down incluso en colegios regulares, aprendiendo a través de programas de integración. Podemos verlos también capacitándose para una vida adulta y trabajar. Los podemos ver trabajando y llevando una vida bastante independiente. ¿Qué cambió ese tiempo? De hace 20 años a ahora. Lo que sabemos que cambió es el entorno, sin duda alguna, no son ellos. Lo que cambió fue las herramientas que el entorno le ha dado, la preparación del entorno y el contexto, cómo aborda la diversidad. El paradigma también ha ido cambiando. Lo vimos en lecciones anteriores. ¿Qué es el paradigma? Nuestra sociedad ha ido entendiendo la discapacidad de una manera diferente. También las estrategias en enseñanza han ido evolucionando y diversificándose. Por lo tanto, ahí vemos que una barrera en educación tan grande los limitaba e incluso los aislaba completamente de la sociedad, a la diferencia de ahora, que los podemos ver desenvolviéndose en muchos contextos. Aún queda mucho por avanzar, pero ya es una gran diferencia que podemos ver de manera tan simple. Para poder tener una enseñanza más inclusiva, hay algunas cosas de las cuales nos tenemos que desprender. Algunas de ellas son los prejuicios, temores y muchos mitos que existen acerca de estos niños. Aquí en el PowerPoint pueden encontrar varios de ellos, pero quiero mostrarles una imagen que en redes sociales me he encontrado muchas veces. Por favor, observen y piensen. Es increíble cómo el exceso de un cromosoma puede eliminar toda la maldad del ser humano. Usted es cristiano. ¿Cree que eso es posible? Si usted ha pensado, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down son ángeles y por su ternura innata que tienen, ellos están salvados, piénselo otra vez. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, y eso también incluye a las personas con síndrome de Down. Tenemos que despojarnos de eso, de que ellos llegaron aquí a ser luz, a ser unos ángeles. No, ellos son pecadores igual que nosotros. Nosotros tenemos que enseñarles lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, el perdón y la salvación. No son conceptos fáciles, pero recuerden, cuando enseñamos sobre conceptos bíblicos, también el Señor está haciendo su trabajo y sin duda vamos a poder ser testigos
de muchas maravillas con estos chicos que aceptan al Señor en alguna etapa de su vida. También hay mitos sobre los chicos y niños con trastorno del espectro autista. Por ejemplo, que ellos no expresan sus emociones o que no les gusta compartir con otras personas. En verdad, eso se tiene que analizar y quiero que lo veamos más adelante cuando hablemos sobre las características del trastorno del espectro autista y seamos muy cuidadosos a la hora de opinar de ellos. ¿Cuál es el rol que tiene que tener un maestro en la escuela dominical? Nosotros queremos darle un enfoque distinto y que pensemos en torno a eso. Nuestros alumnos de escuela dominical, veámoslos como nuestros discípulos. Usted como maestro no solo es un maestro, es un modelo y un ejemplo para ellos. Usted también está con su testimonio enseñándole día a día, porque ellos no solo lo ven en la clase, también lo ven en las distintas instancias de la iglesia, actividades, culto e incluso vida diaria. Además de la enseñanza teórica que usted le va a entregar, también le va a enseñar cosas prácticas para la vida. Usted no le va a enseñar contenidos, sino que usted va a apoyarlo en el desarrollo de su espiritualidad. Así que, más que alumno, véalo como discípulos. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Esta información yo se la doy para que usted pueda entender a grandes rasgos qué es el trastorno del espectro autista y le ayude cuando se enfrente a una persona que tenga este trastorno. Sin embargo, no le da la facultad a usted de opinar o andar juzgando quién tiene este trastorno y quién no. Así que seamos siempre cuidadosos y muy prudentes a la hora de enfrentarnos a personas que nos den la impresión de que tengan el trastorno del espectro autista. En el DSM-5, que es el manual que nos indica los diagnósticos de esta naturaleza, nombra dos características principales. Primero es las alteraciones en la comunicación social, que lo vamos a ver en cómo se relacionan con los otros, principalmente con sus pares. Ellos no quieren decir de que no lo quieran realizar, no quieren entablar una amistad, una conversación, más bien tienen dificultades para desarrollar las habilidades que le permiten hacerlo. Por lo tanto, muchas veces cuando ellos se enfrentan a una conversación, no es que quieran arrancar por disgusto, sino que se limitan a conversar un poco menos o distanciarse porque les genera mucha frustración, en algunos casos. En otros casos vamos a ver de que los chicos pueden ir compensando esto y desarrollar ciertas habilidades que le permiten entablar conversaciones. Vamos a ver también que se combina con la característica segunda, que sería conductas e intereses restringidos. Va a ser natural ver algún niño con trastorno del espectro autista que va a tener gustos muy definidos y muchas veces muy rígidos. Va a tener cierto interés, por ejemplo, por algún área del saber, por las matemáticas, las ciencias, la literatura, y van a desear conversar de manera reiterativa sobre estas cosas. También es una estrategia que ellos mismos tienen. Cuando se enfrentan a situaciones que no saben decir, sacan aquel tema que es familiar para ellos y aunque no sea atingente a la conversación, pueden iniciar el tema que a ellos les gusta, ya sea, como decía yo, sobre matemáticas, sobre cohetes, sobre literatura, etc. Además, nos podemos encontrar con niños que tengan alteraciones asociadas. Esto puede estar o puede no estar. Por ejemplo, alteraciones motoras. Podemos encontrar que estos chicos son un poco más descoordinados, pueden tener incluso escritura muy irregular o muy grande, desordenada. Por otro lado, podemos encontrar alteraciones sensoriales. Esto se ve en los casos en que les afecta de mayor manera los sonidos o pueden también haber algunos casos que tengan alguna aversión por ciertas texturas o que deseen mucho tocar ciertas texturas, una u otra, ¿cierto? Por otro lado, también hay alteraciones emocionales, que los podemos ver en cuanto a sus reacciones, en control de impulsos. Todas estas alteraciones que yo les menciono son muy variables. Y el trastorno del espectro autista menciona la palabra espectro porque es muy diverso.
Como ven en el PowerPoint, yo coloqué el espectro de los colores, porque un niño con trastorno del espectro autista, que lo denominamos TEA, puede ser muy diferente a otro chico con TEA. Por lo tanto, si usted conoce a un niño con este diagnóstico y en la escuela dominical se enfrenta a otro que conoce por primera vez, no asuma que será como aquel que usted ya conoce. Tiene que conocer desde cero, sin juzgar ni con ideas prehechas, preconcebidas por aquello que usted ya ha visto. Usted se estará preguntando, ¿y dónde está el síndrome de Asperger? Que eso sí lo escuchaba mucho. Actualmente se ha tratado de eliminar esas clasificaciones que existían sobre el trastorno del espectro autista, porque se daban muchos síndromes que tenían que ver con el trastorno del espectro autista, pero es muy difícil limitar, así como el espectro de los colores, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Por lo tanto, ahora se está intentando poco a poco hablar solo del trastorno del espectro autista. Eso no quiere decir que usted dejará de escuchar sobre el síndrome de Asperger, porque la verdad es que eso no va a acabar de un día para otro. Lo último que me gustaría aclarar es las relaciones que hacen algunas personas sobre el coeficiente intelectual y el trastorno del espectro autista. Hay algunos que piensan que los chicos con TEA tienen un muy alto coeficiente intelectual, que son superdotados. Por otro lado, asocian de manera muy íntima el trastorno del espectro autista con discapacidad intelectual. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ya aclaramos que el espectro autista es muy amplio, y tan amplio que podemos justamente encontrar a niños que tengan este trastorno y que tengan bajos niveles intelectuales. Vamos a encontrar a niños con un nivel intelectual promedio y por otro lado realmente algunos que son sobresalientes. El nivel intelectual de cada uno de nosotros es diferente y eso ocurre también con ellos. Ahora algunas sugerencias para el trabajo con niños con TEA. Para trabajar con ellos debe tener en cuenta el pensamiento lógico y concreto que habitualmente ellos tienen. Por lo tanto, algo que se recomienda es evitar el lenguaje figurado, los simbolismos y el sarcasmo sobre todo. Es normal que los niños hagan bromas los unos con los otros, pero ponga atención allí porque si es una broma en que todo el grupo pueda compartir, quizás en algunas ocasiones será necesario que usted se lo aclare. Cuando se comunique con él o ella, póngase cara a cara al nivel de él si es pequeño para poder comunicarse de manera directa. Recuerde que una de las alteraciones que son propias de este trastorno tiene que ver con la comunicación social. Por lo tanto, usted va a poder ayudarlo a ir moldeando esta área. Idealmente, si usted va a hacer alguna variación en la rutina, favor a avisarle a su familia y a él de manera anticipada para poder prepararlo y así no provocar en él quizás reacciones que sean desfavorables para él e incluso para sus compañeros. Otras cosas que debe tener en cuenta en cuanto a sus características individuales son aquellas que mencionamos anteriormente, que tienen que ver con las alteraciones motoras, sensoriales o emocionales. Estas van a ser distintas entre cada niño con TEA, pero algunos ejemplos pueden ser: si a un niño le afectan los sonidos fuertes, usted obviamente va a evitar que los niños o dentro de sus actividades hayan ruidos muy fuertes que le puedan alterar. Por otro lado, si usted sabe que al niño le produce un interés especial tocar texturas suaves como peluches, cojines, usted puede aprovechar eso a su favor para poder trabajar con ellos a través de material concreto y objetos como los que mencioné. Por otro lado, si hay alteraciones motoras que se vea afectada su grafomotricidad, a la hora de escribir usted tiene que considerar cómo él escribe. Por ejemplo, si usted va a hacer una guía de trabajo con algún niño, debe darle un espacio considerable si es que él tiene una letra demasiado grande. La discapacidad intelectual son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Esto incluye habilidades prácticas, sociales y conceptuales que se reflejan en cómo se desenvuelven en su contexto directo. Algunas características que nos sirven conocer
a la hora de enseñarles y trabajar con ellos son las siguientes. Dificultad para generalizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden aprender algo en una clase determinada, pero puede ser difícil para ellos aplicarlo en otro contexto. Por ejemplo, puede que hayan aprendido algo en el colegio, pero no puedan llevarlo a cabo en una clase de escuela dominical. Para poder generalizar el aprendizaje, es decir, desarrollar una habilidad en distintas situaciones, requieren de mucho ejercicio y práctica. Su aprendizaje suele ser más lento. Esto no debe ser razón para pensar de que ellos no aprenden ciertas cosas, sino que requieren más tiempo para aprender. Los tiempos de concentración son más cortos, por lo tanto las actividades no deben ser extensas, deben considerar tiempos de descanso y deben también tener en cuenta que la parte central de la actividad no puede dejarse esperar por tanto rato. Y finalmente requieren ir de lo concreto a lo abstracto. Vamos a ir viendo a lo largo de esta clase el trabajo de materiales concretos y también de lo audiovisual, cómo nos sirve en la diversidad de estudiantes con lo que nosotros trabajemos en escuela dominical. En el caso de los niños con discapacidad intelectual es fundamental que podamos utilizar este tipo de materiales y recursos. Para ellos les es mucho más fácil y les es muy beneficioso poder comenzar a trabajar desde materiales concretos donde ellos puedan ver una realidad y luego lo lleven a manera simbólica y finalmente de manera abstracta, que podamos escribirlo o incluso podamos conversarlo. Algunas sugerencias generales para el trabajo con niños con discapacidad intelectual son las siguientes. Independiente del nivel intelectual que ellos tengan o aparentan tener, nunca los excluya de actividades porque usted crea que él no va a ser capaz de hacerlo. Cualquier actividad que le corresponda a su clase, favor conversarlo con los padres y ellos le dirán si su hijo podrá ser parte de eso o no. Además, si se diera la razón que sea de que él no pudiese participar porque los padres creen que es algo muy elevado, vea usted formas diferentes para que él pueda participar. Pueda darle un rol distinto, pueda pedirle ayuda de otra manera, él puede participar a lo mejor haciendo otra cosa. Por lo tanto, nunca excluir de actividades que le correspondan a su edad. También el trato que le demos a ellos debe ir acorde a su edad. Cuando son niños, obviamente tenemos que tratarlos como niños, pero ese trato debe ir evolucionando mediante ellos vayan creciendo y evitar la infantilización. A la hora de explicar una tarea, es mejor dividirla en pasos pequeños. Si va a dar una instrucción que implique varios pasos, no los digas todo de una vez, sino que explique el primer paso, vea que lo ejecuta y luego pase al siguiente. También tener mucha paciencia, porque nos podemos ver quizás en la sorpresa de que no respondan lo que nosotros esperamos, incluso después de haberlo intentado varias veces. Seamos muy pacientes, sigamos intentándolo y busquemos nuevas formas. Les sugiero, de todas maneras, que siempre busque a alguien que sea de esta área cuando se vea muy complicado. Si usted no es del área, no es profesor diferencial, puede que en algunas cosas le sea un poco más complejo trabajar. Por lo tanto, en su iglesia o en sus conocidos, si hay una persona que sea de esta área, no duden en preguntarle y pedirle sugerencias. Entonces, si yo voy a tener una clase de escuela dominical con niños con discapacidad, sin discapacidad, con niños que se distraen más fácilmente, otros que no, con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual, ¿qué voy a hacer en mi clase? Bueno, la sugerencia que les vamos a dar el día de hoy es que puedan ir aprendiendo a trabajar de manera diversificada, y esto lo vamos a aprender a través del diseño universal de aprendizaje. Hay 3 aspectos principales en el diseño universal del aprendizaje. Para tener una clase con este diseño hay que tener múltiples formas de implicación.
Esto tiene que ver con las emociones de los niños y la manera de nosotros involucrarlos a la clase. Cómo nosotros los logramos motivar, cómo estimulamos su autonomía y permitimos que ellos trabajen de la manera en que cada uno pueda. Debemos fomentar la colaboración y el sentido de comunidad. Hay veces en que vamos a trabajar de manera individual, pero hay otras que podemos trabajar de manera grupal y fomentar de que ciertos niños también puedan tener roles de tutores, incluso cuando haya un compañerito que tenga mayores necesidades. También es de suma importancia que los niños sientan que puedan elegir entre varias opciones. Muchas veces ellos pueden sentir monótonas las clases, lamentablemente, pero si nosotros le damos opciones de elegir entre este tema o este otro tema, o darles a elegir entre esta forma o esta otra forma, para ellos será motivador porque ha sido parte de una decisión de ellos el trabajar o hacerlo de tal manera. Otro aspecto importante del diseño universal del aprendizaje son las múltiples formas de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro debe presentar el contenido de la clase de distintas maneras. Y estas maneras idealmente deben considerar los diferentes sentidos de los niños. Pueden ser algunos relatos que el maestro pueda hacer lectura en voz alta o que los niños tengan que leer. Se pueden mostrar recursos audiovisuales, se pueden utilizar materiales concretos, objetos que los niños puedan manipular, tocar y en los que ellos puedan visualizar lo que se va a presentar en esa clase. Otra cosa que se debe saber al comienzo de una clase son los conocimientos previos. ¿Qué es lo que saben y no saben los niños? Y desde ahí que sea nuestro punto de partida. A veces iniciamos clases, iniciamos lecciones sin considerar esto y resulta que estamos tratando de construir algo sobre una base que no existe. Para los ejemplos de las múltiples formas de representación que les mostramos en esta ocasión, vamos a utilizar el pasaje bíblico de Marcos 2, del 1 al 12. En este primer ejemplo vemos un glosario, como les mencionaba, que sería muy importante ver al inicio de una lección. Vamos a encontrar a niños que quizás ya han leído este pasaje, otros que no, otros que conocen el vocabulario y otros que no. Por lo tanto, es muy bueno antes de dar una lección leer el pasaje y seleccionar las palabras que creemos que podrían ser un problema para nuestros niños o que simplemente sean difíciles de saber. Aquí seleccionamos 4: paralítico, multitud, blasfemia y atónitos. Cada una se asoció con una imagen. Así nosotros explicamos a los niños de qué se trata cada palabra. Posteriormente haremos lectura del pasaje bíblico y cuando lleguemos a la parte donde aparecen estas palabras las vamos indicando y así los niños van recordando de qué se trataba esa palabra. Esto favorecerá la comprensión del pasaje bíblico que estamos tratando. Ahora daremos algunos ejemplos para el uso de material concreto y material visual que puede servir a la hora de dar una lección bíblica. Las láminas son un muy buen recurso que las podemos utilizar para distintas cosas. Por ejemplo, para mostrar personajes, para mostrar secuencias de historia y para mostrar conceptos que son muchas veces más abstractos y difíciles de explicar solo con palabras. En el caso de historias, las imágenes nos pueden servir, por ejemplo. Aquí se están mostrando 2 imágenes que son el inicio del pasaje bíblico que mencionamos. Se muestran estas 2, lo cual nos permite ya que el niño se haga una idea de lo que se va a explicar. Ellos entonces tendrán la oportunidad de hacer hipótesis,
podremos nosotros también captar el interés haciendo un poco de suspenso, verificar si están poniendo atención realmente a lo que nosotros estamos viendo. A continuación, los niños podrán ver si sus hipótesis estaban correctas o no e ir escuchando y comprendiendo el resto de nuestra historia. Los personajes podemos utilizarlos para comenzar una lección. Podemos hablar de ellos, de sus características y luego leer el pasaje bíblico. Al ellos ya conocer los personajes, les será mucho más fácil comprender el pasaje bíblico, sobre todo aquellos que quizás sean más complejos para entender para los niños. Los personajes pueden ser usados de distintas maneras. Pueden ser usados solo a través de láminas, pueden estar plastificados o no, pueden ser muñecos hechos de cartón o goma eva, puede ser por los maestros, pero también pueden haber sido hechos por los mismos niños en algunas actividades anteriores, o también pueden ser a través de títeres o muñecos que se compren en el comercio. Les quiero mostrar un video donde podrán ver el uso de láminas en el trabajo con niños con discapacidad intelectual. ¿Qué pasó ahí? Murió, ¿cierto? En la cruz, como tú lo dijiste. Y Jesús no había hecho nada para merecerse una muerte tan fea, pero Él lo hizo por nosotros, ¿te acuerdas? Para que nosotros pudiésemos ser perdonados por todas las cositas malas que hacemos a veces, por todos nuestros pecados, nuestros errores, cuando nos portamos mal, Él nos perdona y nos permite ir al cielo. Después, ¿qué sucede? Mira, Jesús ahí está muerto. ¿Cómo se llama eso de volver a vivir? Resucitado. Está resucitado. Él, después de haber muerto, Él volvió a vivir. Y aquí, ¿para dónde se fue Jesús? En el cielo. Está en el cielo. Y Él Con el Padre. con el Padre, muy bien. Y ellos están juntos preparando el cielo, preparando un hogar para ti, para mí. Él nos está esperando con los brazos abiertos en el cielo, en un lugar donde no vamos a tener problemas en nuestro corazón, no va a haber dolor, no va a haber pena, no nos vamos a enojar. Va a ser todo perfecto y vamos a ser inmensamente felices. Eso está preparando Jesús en el cielo para nosotros. Yo voy a leer. Léelo. No mires. Ya, no mire. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde murió Jesús? En la cruz. En la cruz. Entonces vamos a encerrar el dibujo donde aparece la cruz. La cruz. La siguiente, ¿qué dice? Jesús ha resucitado. ¿Qué imagen nos muestra eso? Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Y vas contando la historia. Jesús tenía la cruz y murió. Aquí lo tiraron a Jesús, antes murió, o lo confiaron y ahora es resucitado a su Padre. Para finalizar, tenemos el tercer y último aspecto del diseño universal de aprendizaje, que es las múltiples formas de acción y expresión. Esto quiere decir que nosotros como maestros debemos permitir que los niños puedan contarnos, expresarnos lo que han aprendido de distintas maneras. A veces nos limitamos a pedirles a ellos que lo hagan de una sola forma. Por ejemplo, le entregamos una hoja para que dibujen y a través del dibujo podamos ver si ellos entendieron el mensaje que le quisimos dar. Pero resulta que hay niños que el dibujo no les es lo más favorable para poder expresarse. A lo mejor a algunos les facilite trabajar quizás con masas para modelar, otros les gusta contar las historias de manera oral. Vamos a encontrar niños que les gusta escribir, actuar, etc. Si conocemos a nuestros alumnos, sabremos esta información y podremos entonces pedirles a ellos que nos expresen de la manera más fácil para ellos lo que han aprendido. Muchas veces nos quedamos quizás
con que ellos no han sido capaces de realizar la actividad que nosotros le dimos. Y sacamos la conclusión de que el niño no ha aprendido nada. Sin embargo, sí ha aprendido, solo que el instrumento que yo utilicé, la herramienta que yo utilicé para que él pueda comunicar eso que sabe, no era el mejor. Es deber del maestro ir monitoreando cómo van trabajando sus niños en la clase, que vaya viendo lo que van haciendo y lo que no van haciendo. Ahí podrá ir viendo si la actividad le es favorable o no, o por otro lado, si simplemente no ha entendido realmente la lección. Además, es importante que haya una retroalimentación. Cuando los niños han cometido errores, corríjalos con amor, con cuidado, pero corríjalos para que ellos vayan mejorando y superándose día a día. Es importante que ellos vayan aprendiendo y usted tampoco se conforme con ver que ellos están haciendo algo. Mantenerlos ocupados no es sinónimo de ir aprendiendo. Muchas veces va a poder ver niños que van a estar trabajando durante toda la clase. Puede que hagan todos los dibujos que usted le pida, pero a la hora de preguntarle, puede que ellos ni se acuerdan de la lección que usted les dio. Aquí les dejo algunas formas en que los niños pueden expresar lo que han aprendido. Como cuerpo de Cristo, los niños también son parte de Él, y todos somos una comunidad que debemos enriquecernos mutuamente. A la hora de aprender, esto también es realidad. En una escuela dominical también es interesante trabajar a través de proyectos, donde clases más pequeñas puedan hacer actividades o productos que puedan compartir con otras clases mayores. Algunas ideas se las dejo por aquí. Espero que esta clase le haya servido para aprender más sobre cómo trabajar con niños con necesidades educativas especiales en escuela dominical. Hay muchas más profesoras diferenciales en esta capacitación o en su iglesia que podrán complementar las sugerencias y observaciones que a través de esta clase se dieron. Si usted aún tiene dudas, por favor consúltelas en el día en que nos encontremos en plataforma Zoom. Gracias por ver este video, me despido. Que estén muy bien.